Hoy te voy a mostrar un detalle que casi nadie vio sobre Cadillac en la Fórmula 1. Y si esto que salió a la luz en los últimos días es real, y lo es porque lo confirmaron ellos mismos, entonces uno de los equipos más esperados del paddock llegó a la F1 haciendo trampa. No trampa ilegal, no trampa sucia, pero trampa al fin. Y el sistema lo permitió. Así que quédate porque en los próximos 15 minutos te voy a demostrar tres cosas. Primero, qué fueron exactamente esos neumáticos falsos y por qué importan más de lo que parece. Segundo, cuánto daño real le hizo eso al desarrollo del auto para 2026. Y tercero, el detalle político que nadie está diciendo en voz alta, pero que flota en el paddock como olor a goma quemada. No te voy a mentir, no sabemos los mapas internos ni todos los datos técnicos completos del túnel de viento de Cadillac, pero los patrones que están apareciendo en las declaraciones de su propio cuerpo técnico no mienten. Y cuando Pat Symonds, uno de los ingenieros más respetados de la historia de este deporte, sale a decir públicamente que fabricaron sus propios neumáticos porque no tenían los reales, ahí hay una historia que te voy a contar entera. Para entender todo esto tenés que saber dónde estaba Cadillac hace 12 meses. El equipo todavía no era oficialmente un equipo. La aprobación formal de la FIA llegó en marzo de 2025, pero ellos venían trabajando en el auto de 2026 antes de eso, porque a nadie se le escapaba que iban a entrar. El mundo sabía que Cadillac, con el respaldo de General Motors, iba a ser el 11º equipo de la parrilla. Así que arrancaron el desarrollo con la normativa 2026 sobre la mesa, un reglamento nuevo de arriba abajo. El chasis bajó 32 kilos, el auto tiene menos carga aerodinámica y la unidad de potencia es más eléctrica que nunca. Un año cero para toda la F1. Y en ese contexto, Cadillac se metió a desarrollar su primer auto de Fórmula 1 sin tener algo básico, algo fundamental, algo que cualquier equipo establecido tiene garantizado desde el 1 de enero. Los neumáticos Pirelli. Y ahí empezó todo, porque esto no va de una llanta, va de quién tiene acceso y quién no, y de hasta dónde puede llegar esa diferencia en el deporte más tecnológico del mundo. Si bancas este tipo de análisis sin humo, sin clickbait vacío, escribí banco en los comentarios y te leo. Suscripción abierta para los que quieren entender la F1 de verdad, no solo ver carreras. Vamos a lo concreto. Los equipos establecidos, McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes, todos firmaron contratos con Pirelli, contratos que les garantizaban tener los neumáticos listos para el primer día de trabajo en el túnel de viento el 1 de enero de 2025. Un año entero de desarrollo por delante, con las gomas reales, las gomas que van a usar en pista, las gomas que condicionan absolutamente todo, en un Fórmula 1 moderno. Cadillac no tenía ese contrato, no porque no quisieran, sino porque la burocracia del proceso de entrada al campeonato los dejó fuera del circuito comercial de Pirelli durante los primeros meses críticos. Y ahí es donde empieza lo interesante. Pat Symonds, consultor ejecutivo de ingeniería del equipo, lo dijo sin anestesia. Fabricaron sus propios neumáticos, diseñaron y produjeron réplicas internas para poder trabajar en el túnel de viento, neumáticos falsos, no piratas, no ilegales, pero tampoco reales. Y eso en la F1, donde la aerodinámica de un auto cambia según la deformación milimétrica de la goma bajo carga a 250 km por hora, es como diseñar un avión con el perfil alar equivocado y rezar para que vuele igual. En 20 segundos te explico por qué eso puede haber contaminado semanas enteras de desarrollo. Y la consecuencia en pista puede ser brutal. Pensalo así. En un túnel de viento, vos pones un modelo a escala del auto, metés aire a velocidades altísimas y medís cómo ese flujo interactúa con cada centímetro de la carrocería. El suelo, el difusor, el alerón delantero, los pontones, todo. Pero hay un factor que cambia radicalmente ese flujo de aire y que casi nunca se menciona en los análisis de YouTube, el neumático. La goma no es redonda cuando está bajo carga, se deforma, se aplana en la zona de contacto, se ensanchan los costados. Y esa deformación específica, que varía según la velocidad y la presión, genera un flujo de aire particular que el auto aprovecha para producir carga aerodinámica. Si el neumático que usas en el túnel no tiene la geometría correcta, todos tus datos están contaminados. Estás construyendo sobre mentiras. Y Cadillac construyó sobre eso durante semanas, hasta que llegaron los neumáticos reales de Pirelli a finales de enero de 2025 y descubrieron que la forma no coincidía con lo que ellos habían asumido. Symonds lo reconoció sin rodeos. Tuvieron que reoptimizar muchos de los caminos
en los que habían estado trabajando. En el lenguaje de los ingenieros de Funo, reoptimizar significa tirar meses de trabajo a la basura y empezar de nuevo. Porque cuando te das cuenta de que el mapa que usabas estaba mal, te hierve la sangre. No importa si sos ingeniero, piloto o fanático, porque eso no es un error. Es el sistema que te dejó sin herramientas y después te juzgó con las herramientas de los demás. Y acá está el primer villano de esta historia. Y es un villano sin cara. No es Pirelli. Pirelli cumplió con sus clientes, con los equipos que tenían contratos firmados. El villano es el proceso de admisión de la FUNO que aprobó formalmente a Cadillac en marzo de 2025, pero que los dejó en un limbo comercial durante los meses previos, justo cuando el desarrollo del auto arrancaba en serio. La pregunta que nadie en la prensa especializada está haciendo en voz alta es esta. ¿Sabía la FOM, la Fórmula One Management, que Cadillac iba a arrancar en desventaja técnica? Porque si lo sabían y no hicieron nada para facilitar el acceso temprano a los neumáticos de especificación oficial, eso huele a algo más que burocracia. Huele a que a alguien no le convenía que el 11º equipo llegara en igualdad de condiciones. Acá está la madre del cordero, escúchame bien. El desarrollo aerodinámico en la FUNO no es lineal. No es que perdes tiempo y después lo recuperas. Cada semana de desarrollo con datos incorrectos genera decisiones de diseño que después son muy costosas de revertir. Si Cadillac pasó 3 o 4 semanas de enero optimizando el fondo plano, el difusor o el alerón delantero con neumáticos de geometría equivocada, las piezas que fabricaron en esas semanas están basadas en flujos de aire que no existen. Y en la FUNO de 2026, con los nuevos reglamentos que priorizan el efecto suelo y la aerodinámica de fondo plano más que nunca, eso no es un detalle menor, eso puede ser la diferencia entre un auto que entiende el asfalto y uno que lucha contra él. Y cuando ese auto llegue a Albert Park en Melbourne para la primera carrera de 2026, ahí vamos a ver el costo real de esos neumáticos falsos. Eso no es solo un problema técnico, es una historia de supervivencia. Y los que sobreviven en la FUNO son los que están dispuestos a empezar de cero cuando todo el mundo ya lleva 2 vueltas de ventaja. Ahora vamos al segundo villano, y este sí tiene nombre aunque sea institucional. Graeme Loudon, el director del equipo, fue muy cuidadoso en sus declaraciones. Habló de los 1.700 kilómetros de datos acumulados en los tests de pretemporada en Bahrein como si fueran un logro enorme. Y para Cadillac lo son. Él mismo lo dijo, para un equipo establecido eso sería una cantidad mínima, pero para nosotros es masivo. Esa frase sola te dice todo sobre la brecha que existe entre Cadillac y los equipos de la parte media de la parrilla, los que llevan años acumulando datos, entendiendo los neumáticos, ajustando sus modelos de simulación. Y esa brecha no empezó cuando Cadillac llegó a los test. Empezó meses antes, cuando estaban trabajando con gomas que se habían fabricado ellos mismos porque no tenían acceso a las reales. Lo que más me duele de esta historia no es el error técnico, es que Cadillac lo manejó solo, sin que nadie del sistema le extendiera una mano. Y eso no es casual en un deporte donde los equipos existentes no quieren más competencia. Y ahí está el nudo político de todo esto. La Fórmula 1 tardó años en aprobar la entrada de Cadillac. Hay actas, hay declaraciones, hay votaciones de los equipos existentes que se opusieron. La mayoría de los equipos no querían un 11º equipo, porque significa dividir la torta de la prize money en 11 partes en lugar de 10. Eso es dinero real. Decenas de millones de dólares. Ferrari, Red Bull, Mercedes, ninguno quería Cadillac en la parrilla. Y aunque la FIA y la FOM finalmente aprobaron la entrada, el ambiente en el paddock nunca fue de bienvenida. Fue de resignación, de aceptación forzada. Y en ese contexto, que Cadillac haya llegado a los meses de desarrollo más críticos sin tener garantizado el acceso a los neumáticos oficiales, no suena como un accidente administrativo. Suena como el resultado de un sistema que no tenía ningún incentivo para facilitar el camino al recién llegado. ¿Es especulación? Sí, en parte. No tengo las actas internas. No tengo los emails entre la FOM y Pirelli. Pero la lógica de los incentivos en este deporte es transparente como el agua. Y cuando ves el resultado, cuando ves que Cadillac arrancó su primer año de desarrollo con datos contaminados, mientras el resto lo hacía con datos limpios, es difícil no preguntarse si alguien empujó para que ese portón se abriera tarde. Esto no va de neumáticos, va de poder, de quién decide quién puede competir y desde dónde. Y eso debería ponerte los pelos de punta. Ahora bien, hay otro lado de la historia, y sería deshonesto no contarlo.
porque Cadillac no se quedó llorando. Simmons y Loudon armaron un equipo que respondió. Cuando llegaron los neumáticos reales, aceleraron el proceso de reoptimización. Trabajaron doble turno. Cuando llegaron a Barcelona para el shakedown oficial antes de los tests de Bahrein, estuvieron listos desde el primer día. A diferencia de Williams, a diferencia de Aston Martin, ahí hay algo que rescatar. La respuesta de un equipo que llega sin recursos históricos, sin la infraestructura de décadas de los grandes y que aún así pone el auto en pista a tiempo. Eso habla del talento que tienen adentro. Y habla de Pat Simmons, que tiene más experiencia en este deporte que la mayoría de los directores técnicos actuales juntos. Y ese Simmons estuvo en Williams, estuvo en Renault, estuvo en la FIA, conoce los atajos y las paredes del sistema mejor que nadie. Que haya decidido subirse al proyecto Cadillac dice algo. Dice que cree en esto porque en la F1 los que tienen hambre de revancha siempre terminan siendo más peligrosos que los que llegaron cómodos. Pero volvamos a la pregunta que importa. ¿Cuánto daño real le hace al auto de 2026 haber arrancado con esos datos contaminados? La respuesta honesta es que no lo sabemos todavía. Lo vamos a saber en Australia. Lo vamos a saber cuando el auto de Cadillac ruede en un circuito real con condiciones de carrera y veamos si el paquete aerodinámico funciona como los ingenieros esperan o si hay áreas del auto que muestran comportamientos extraños, inconsistentes, que no cuadran con los modelos de simulación. Eso sería la firma de un desarrollo contaminado. Un auto que va bien en condiciones específicas, pero que no generaliza, que tiene zonas de sensibilidad que los pilotos sienten, pero que los ingenieros no terminan de entender porque sus modelos no lo predicen, ese es el fantasma que Cadillac tiene que exorcizar en 2026. Y los pilotos van a ser clave en eso. Valtteri Bottas tiene más de una década en este deporte, sabe leer un auto con una precisión que muy pocos tienen. Si hay algo raro en la aerodinámica, Bottas lo va a sentir. Y la comunicación de esa sensación, la traducción del feeling del piloto a datos que los ingenieros puedan usar para corregir, eso es lo que puede salvar o hundir el desarrollo de Cadillac en la primera mitad de 2026. Hay algo en esto que me parece casi cinematográfico. Un piloto que fue descartado por Mercedes cuando llegó Hamilton. Un ingeniero que fue excluido del sistema cuando intentó cambiar las reglas desde adentro. Un equipo al que casi no le dejaron entrar, 3 rechazados construyendo algo desde cero. En la F1 eso no te lo guionas, te lo da la realidad. Y la realidad en la F1 es que el primer año siempre es el más duro, siempre. No hay excepción. Haas sufrió, Racing Point sufrió, antes de convertirse en Aston Martin. Hasta McLaren en sus peores años sufrió. El primer año te enseña más que cualquier túnel de viento. Te enseña qué tan sólido es lo que construiste. Y Cadillac va a aprender más en los primeros 10 grandes premios de 2026 que en todos los meses de desarrollo previos juntos. El asfalto no miente. Los datos del túnel sí pueden mentir. El circuito te dice la verdad. Y esa verdad, cuando llegue, va a mostrar si el costo de los neumáticos falsos fue anecdótico o si fue estructural. Si fue una demora recuperable o si contaminó decisiones de diseño que van a perseguirlos durante toda la temporada. Yo apuesto a que el daño es real pero manejable. Que Cadillac va a estar más cerca de la mitad de la parrilla que del fondo. Que en la segunda mitad de 2026 vamos a ver actualizaciones importantes que van a corregir lo que el túnel no pudo predecir. Y que para 2027, con una temporada entera de datos reales sobre la mesa, van a ser otro equipo. Pero eso es el futuro. Ahora mismo, en este momento, mientras los autos de los otros 10 equipos llevan meses acumulando datos limpios con neumáticos reales, Cadillac está recuperando terreno con un auto cuyo ADN aerodinámico fue diseñado en parte con información imprecisa. Y eso, en un deporte donde la diferencia entre el 10º y el 11º lugar en clasificación puede ser 1/10 de segundo, no es poca cosa. Esto no va de datos, va de arrancar en desventaja y tener que correr el doble para llegar al mismo lugar. Eso lo conoce cualquiera que haya intentado entrar a un sistema que no te quería dentro. Y lo que viene para Cadillac en 2026 no es casualidad, es consecuencia. Consecuencia de un sistema que los dejó afuera mientras los de adentro se aseguraban de que la ventana de entrada fuera lo más pequeña posible. Y consecuencia también de un equipo que eligió meterse igual, con neumáticos falsos si era necesario, porque creyeron que podían hacerlo. El primer Gran Premio en Melbourne va a decirnos quién tenía razón. Si
¿el sistema logró frenarlos antes de que empezaran? ¿O si Cadillac es exactamente el tipo de historia que la F1 necesita para no convertirse en un deporte de clubes privados donde los mismos 10 equipos se reparten la pizza desde hace décadas? Dale like si querés que sigamos siguiendo a Cadillac en tiempo real durante toda la temporada 2026. Comenta, ¿qué crees vos? ¿El daño de los neumáticos falsos fue anecdótico o fue estructural? Quiero leer tu análisis y suscríbete si todavía no lo hiciste, porque lo que viene en la F1 este año, con los nuevos reglamentos y 11 equipos en parrilla por primera vez en décadas, te juro que no es casualidad. La temporada 2026 va a ser la más caótica y la más emocionante de la historia reciente de este deporte. Y acá vamos a estar carrera por carrera, dato por dato, para que no te pierdas nada.